Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. Me da mucho gusto poder saludarles en esta nueva entrega. Vamos a tocar un tema bastante importante que tiene que ver con el diseño de estructuras de mampostería que son reforzadas interiormente. En videos anteriores hemos platicado acerca de las estrategias precisamente para poder reforzar la mampostería de manera exterior. Y ahora vamos a tocar el otro tema que es qué puntos nos pide cumplir precisamente la norma técnica para poder reforzar interiormente nuestra mampostería y sobre todo qué ventajas nos puede traer el reforzarla interiormente. Todos estos temas los vamos a discutir en este video y para ello les preparé 8 puntos fundamentales que marca directamente la norma para poder tomar decisiones inteligentes a la hora de reforzar interiormente sus estructuras de mampostería. Vamos a discutir cada uno de esos puntos esperando que sea de suma utilidad para todos sus proyectos. Lo primero que es importante platicar es, bueno, ¿qué es la mampostería reforzada interiormente? Es muy sencillo, básicamente son estructuras de mampostería cuyo sistema, digamos, está elaborado a base de tabiques de mampostería, huecos naturalmente, para que en esos huecos se pueda adicionar o incluir barras de acero de refuerzo en dos sentidos, en el sentido vertical, como lo están viendo en la imagen de su izquierda, y también horizontal. Naturalmente, el refuerzo vertical pues va a ser un refuerzo importante para subir la capacidad de carga a la compresión y a la flexocompresión, mientras que el refuerzo horizontal es un refuerzo que nos va a apoyar o nos va a servir para poder subir la capacidad al corte en los casos donde lo requieran los proyectos ante combinaciones accidentales, pueden ser sismos o pueden ser vientos. Así que creo que es importante tocar este tema. Naturalmente el refuerzo se coloca en las celdas de cada una de las piezas huecas, siguiendo ciertas reglas que son las que vamos a discutir el día de hoy y se van a distribuir, por supuesto, a lo alto y a lo largo del muro como refuerzo vertical y refuerzo horizontal respectivamente. Vamos a platicar acerca de los puntos, vamos a hablar acerca del primer punto importantísimo. Primer criterio, el refuerzo vertical en el interior del muro tendrá una separación no mayor que 6 veces el espesor del muro, ni mayor que 80 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes van a hacer el refuerzo vertical de su muro o de su estructura de mampostería, deben de estar conscientes de que la separación al menos de ese refuerzo debe de ser 6 veces el espesor del muro o bien 80 centímetros de separación. ¿Cuál es la que va a gobernar? Pues precisamente la más pequeña de las dos. Así, por ejemplo, si están preparando el reforzamiento en un muro con un espesor de 12 centímetros, bueno, pues serán prácticamente 72 centímetros en el primer criterio y 80 centímetros en el otro. Quiere decir que cada 72 centímetros debemos de incluir precisamente refuerzo vertical a lo largo del muro. Esa es la primera regla y el primer punto importante que deben de considerar a la hora de reforzar sus muros. ¿Qué quiere decir? Que no podemos nosotros tomar decisiones respecto a colocar el refuerzo vertical a separaciones de 1 metro, 1,20 m, nada de eso. Lo que nos pide la norma es que si vamos a incluir el refuerzo vertical, al menos esté separado o 6 veces el espesor de su muro o 80 centímetros de separación. Esa es la primera regla y el primer punto importante que deben de considerar a la hora de tomar sus decisiones. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto dice lo siguiente: deberá colocarse por lo menos, una barra vertical del número 3 en cada una de las dos celdas consecutivas en varios lugares. ¿Cuáles son estos lugares? En todos los extremos de los muros. Esto hace alusión al criterio de los castillos externos, ¿sí? En la mampostería reforzada exteriormente. En las intersecciones entre los muros, es decir,
Si en este muro que estamos viendo en el detalle de la izquierda existe un muro ortogonal, justamente en la intersección debemos de colocar una barra del número 3 en cada una de las dos celdas consecutivas con este criterio. O bien, y además siguiendo la regla, a cada 3 metros. ¿Sí? Recuerdan que el criterio en mampostería reforzada de forma externa era 1.5 veces la altura del entrepiso o 4 metros la que gobernara. En este caso, cuando vamos a reforzar interiormente, la norma nos pide que coloquemos una varilla del número 3 en las dos celdas consecutivas siguiendo estos criterios. Entonces, si tenemos un muro muy largo, debemos de colocar a cada 3 metros al menos una varilla del número 3 en una celda y otra varilla del número 3 en la celda consecutiva, digamos en el mismo tabique, con este criterio, ¿no? Entonces la separación máxima son 3 metros. También debemos de incorporar este criterio en intersecciones de muros perpendiculares y en los extremos, es decir, en todos los remates de muros debemos también de colocar estas varillas del número 3 con este criterio. Este es el segundo punto fundamental a la hora de tomar estas decisiones. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto es el siguiente y también es importantísimo. Debe existir una dala en todo el extremo horizontal de un muro. Aquí de hecho está el detalle tomado directamente de la norma. Va a haber una dala o un elemento horizontal en todos los remates horizontales de muros. Eso es importantísimo y va a ser por supuesto adicional a todo el refuerzo vertical y a todo el refuerzo horizontal que pueden ustedes colocar. ¿Sí? Hay que rematar con una dala. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones de esa dala? Damos pie entonces al cuarto punto importantísimo. El refuerzo longitudinal de la dala que acabamos de mencionar debe de estar conformado por lo menos de 4 varillas y el área total, o sea, la suma de esas 4 varillas debe de ser por lo menos igual a la obtenida en esta ecuación. En esta ecuación lo que vemos es que las variables involucradas son F'C, obviamente la resistencia a la compresión del concreto que estemos usando en nuestro elemento tipo Dala, Fy, que es el esfuerzo de fluencia del acero que vayan a usar ahí, V subíndice C, que es la base de esa dala, y H subíndice C, que es el peralte de esa dala. Entonces, si se dan cuenta, el área de acero al menos debe de ser la calculada con estos criterios. Y por supuesto nos piden al menos 4 varillas. ¿Por qué al menos 4 varillas? Porque el siguiente criterio nos exige colocar estribos y ustedes ya lo saben, para poder cerrar todo estribo, pues requerimos de 4 varillas al menos, una en cada esquina, para poder amarrar estos estribos. Y entonces damos pie así al quinto punto. El refuerzo transversal en esta dala de remate debe de estar formado por estribos cerrados con un área de al menos la calculada con esta ecuación. ¿Qué nos dice esta ecuación? Bueno, pues 1000 veces la separación sobre el esfuerzo de fluencia del acero que estén usando por el peralte de esa dala. Vamos a ver en el criterio número 6 qué hay en torno a la separación mínima que nos solicita. De entrada, el área de acero de esos estribos debe de ser calculada con esta expresión. Recordando que el área de acero es la suma precisamente de las dos varillas que van a constituir el estribo cerrado. No se les olvide ese punto porque es importantísimo. Sexto punto, en la dala, la separación de los estribos no debe de ser mayor de 1.5 veces el peralte ni de 20 centímetros. ¿Sí? Esto es importantísimo. Si ustedes colocan una dala con un peralte de 15 centímetros, entonces necesitan calcular 1.5 veces ese peralte y lo que resulte deben de guardarlo ahí y luego compararlo con los 20 centímetros. Entonces, ese es un dato importantísimo en el sexto punto que tiene que ver con qué separación uso precisamente entre los estribos de esa dala de cerramiento que debe de llevar nuestra estructura. Séptimo punto importantísimo también.
Para el colado de las celdas, es decir, todo lo que vamos a colocar dentro de las celdas, debe de alojarse donde se coloque o donde se aloje el refuerzo vertical, que son las varillas verticales. Van a poder emplear dos condiciones, o bien un mortero de relleno o bien un concreto de relleno. Entonces, es importante que sepan que pueden rellenar sus celdas donde coloquen ustedes el refuerzo vertical, ya sea con mortero de relleno o con concreto de relleno. Dice ahí especificados, ahorita vamos a discutir el punto de qué especificaciones nos manda esta norma para el diseño de esos morteros o esos concretos que vayan a usar. Y la otra instrucción es que también nos da oportunidad la norma de usar el mismo mortero que ustedes usen para pegar ustedes las piezas de tabique, siempre y cuando el mortero sea del tipo 1. Y se va a rellenar, por supuesto, hilada por hilada. ¿Cuáles son las características de estos morteros de relleno o bien de los concretos de relleno? Al menos en un apartado de la norma se nos dice que estos morteros o estos concretos de relleno para este refuerzo, precisamente que van a rellenar las celdas de las piezas huecas, deben de cumplir al menos con estos 3 puntos que ven aquí. El primero, la resistencia a la compresión de diseño de ese mortero o de ese concreto debe de ser por lo menos de 125 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Importantísimo. El tamaño máximo del agregado nunca debe de ser mayor que 10 milímetros, también fundamental. Y se va a emplear o se nos pide que se emplee la mínima cantidad de agua que permita que la mezcla sea lo suficientemente fluida para que ustedes puedan rellenar sus celdas y cubrir completamente las barras de ese acero de refuerzo vertical. Obviamente se va a aceptar el uso de aditivos para mejorar esa trabajabilidad, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el punto número C es que cuando ustedes diseñen su mortero o su concreto, deben de cuidar precisamente la cantidad de agua para hacer la mezcla fluida sin afectar la resistencia mínima que nos están solicitando en el punto A. Muy bien, ese es el séptimo punto. ¿Cuál es el octavo y último punto que nos solicitan? Importantísimo. ¿Qué pasa en las aberturas de ventanas para colocar el refuerzo vertical y horizontal? Básicamente, si se dan cuenta, es el mismo criterio que habíamos analizado en el video previo, donde veíamos los criterios para aberturas cuando se utiliza refuerzo externo. Nos dicen que deben existir elementos de refuerzo vertical y horizontal en todo el perímetro de las aberturas cuya dimensión exceda de 60 centímetros en estructuras del tipo 1 y de 40 centímetros en estructuras del tipo 2. Hemos discutido en el video previo cuáles son las estructuras del tipo 1 y cuáles son las estructuras del tipo 2. Los invito a que lo revisen. Y básicamente es el mismo criterio. Aberturas mayores a 60 centímetros para tipo 1 y 40 centímetros para tipo 2 deben de estar reforzadas precisamente todas las aberturas, como lo ven ahí, con este criterio, ¿no? El refuerzo vertical que hace la sustitución, digamos, del castillo externo a los lados de cada uno de los vanos de esta ventana o de la apertura y las darlas, precisamente que platicábamos, como refuerzo horizontal en los extremos. Precisamente en aberturas pequeñas, menores a 60 o a 40 centímetros según el caso, pues pueden dejarse sin refuerzo, ¿no? Básicamente estamos hablando de ventanas de baños o de algunas zonas en algunas ventanas decorativas con cierta, digamos, para brindar cierta estética arquitectónica. No es necesario reforzar precisamente el perímetro, siempre y cuando la abertura sea menor a 60 o a 40 centímetros según el tipo de la estructura. Y para terminar, seguramente se están preguntando, bueno, ¿y para qué me sirve reforzar vertical y horizontalmente la mampostería? Quise incluirles el criterio que marca precisamente la norma para calcular la resistencia por carga vertical de compresión cuando ustedes refuerzan interiormente la mampostería. Esta expresión, si se dan cuenta, es muy parecida a la expresión que revisamos para calcular la resistencia a la compresión de un muro, con la salvedad de que se está agregando precisamente el aporte del acero
que estamos proporcionando verticalmente. Lo que vamos a hacer o lo que se nos pide es que sumemos toda el área de acero que nosotros hayamos proporcionado, ¿sí? Verticalmente en este caso, porque estamos revisando la compresión, por el esfuerzo de fluencia. Este término que está aquí puede amplificar o mapearlos a una amplificación sustancial de la resistencia a la compresión, precisamente por la adhesión o la inclusión de estas varillas de refuerzo vertical. Esto mismo ocurre con la revisión precisamente de la resistencia al corte. Si ustedes colocan acero de refuerzo en la dirección horizontal o longitudinal del muro, también habrá una aportación adicional a la capacidad precisamente en este rubro. De ahí la importancia de que nosotros recurramos a reforzar interiormente la mampostería con los 8 criterios que acabamos de ver, justamente en los casos en los que nosotros tengamos una necesidad particular de incrementar la resistencia a la compresión o a la flexocompresión o al cortante de nuestros muros de mampostería. ¿En qué casos ocurren estas necesidades? Bueno, seguramente se lo están preguntando. En términos de proyectos, ocurre frecuentemente cuando hay poca densidad de muros en el proyecto arquitectónico y, por supuesto, si hay poca densidad de muros, cuando ustedes hacen su bajada de cargas, pues hay ejes que les quedan bastante cargados, ¿sí? Linealmente, y cuando ustedes hacen el análisis sin reforzamiento, pues puede ser que requieran un excedente de resistencia. ¿Cómo pueden lograrlo? Pues pueden lograrlo a través de esta estrategia, colocando acero de refuerzo vertical u horizontal, según se requiera, sin necesidad de transformar estos muros necesariamente a muros de concreto reforzado, a muros de carga de concreto reforzado. Entonces, esta digamos que es una alternativa interesante cuando ustedes tienen poca densidad de muros y requieren, por ende, subir la resistencia de esos muros, ya sea a compresión o a flexocompresión o bien a cortante, ¿no? Este mismo escenario ocurre precisamente cuando se hacen las revisiones por sismo, cuando hay baja densidad de muros y tienen por ende poca longitud disponible en las dos direcciones, pues es importante precisamente reforzar la mampostería horizontalmente para subir la resistencia ante este efecto y poder garantizar un buen comportamiento ante cargas laterales. Lo mismo ante cargas verticales. Y aquí lo ven en términos de la expresión que nos marca nuestra norma para calcular la resistencia de elementos de mampostería reforzada interiormente. El aporte viene precisamente por esta sumatoria. Sumamos todo el acero en un tramo en análisis y nos va a proporcionar este término bastante capacidad adicional para cumplir con esa resistencia que requerimos para mitigar las demandas o los efectos. Pues muy bien, espero les sean de utilidad estos 8 puntos básicos para calcular su reforzamiento interior. Esto sería todo por hoy. Los invito, si les gustó el video, a darle like, por supuesto, y sobre todo a suscribirse. Denle clic ahí en la campanita para suscribirse al canal y que puedan estar revisando todo el contenido que voy a estar generando para ustedes y, por supuesto, participar en nuestra comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención y por seguir nuestro contenido. Un abrazo para todos. Cuídense mucho.